Saludos mentes curiosas y bienvenidas a nuestro tercer episodio de nuestra temporada en África. En este episodio les traemos datos curiosos, lugares mágicos y muchos animales. ¿Están listos? Comencemos. Visitar África en safari fue una experiencia llena de sorpresas y datos curiosos, pero pocos me impactaron tanto como este con el que abrimos el episodio de hoy. Es un dato que los libros de historia no enseñan, lo escuché durante el viaje de parte de nuestro guía y creo que con el paso del tiempo se ha convertido en un mito. Hola a todos, eso suena interesante. Como vimos en el episodio anterior, gran parte de África fue colonizada por los europeos y en 1886, cuando los alemanes e ingleses delimitaban arbitrariamente las fronteras de sus colonias, se dice que la reina Victoria de Inglaterra le regaló el monte Kilimanjaro a su contraparte alemana a cambio de parte de la costa de Zanzíbar, un archipiélago en el Océano Índico. El monte Kilimanjaro no solo es el pico más alto en todo el continente africano, sino que es un volcán inactivo con una altura de 5.895 metros y nieves perpetuas, situado en la frontera entre Kenia y Tanzania. Aunque hoy en día el volcán le pertenece a Tanzania, ambos países y sus respectivos pueblos sienten que ancestralmente son sus tierras, creando una eterna rivalidad sobre este territorio. Esta montaña es uno de los picos nevados más apetecidos por exploradores y alpinistas de todo el mundo, que lo visitan para probar sus habilidades. ¿Quién de ustedes cree que es capaz de subir hasta acá? Sin duda los paisajes africanos son muy llamativos, pero el continente es más reconocido por su fauna exuberante. Y volviendo al concepto de los grandes 5, aquí les traemos el primero en la lista. El elefante es el animal terrestre más grande del mundo. Es un mamífero que puede vivir hasta 70 años y aunque existe una variedad asiática, el elefante africano es el más grande de los dos. Los elefantes, a pesar de su tamaño, son animales herbívoros y consumen alrededor de 150 kilos de materia vegetal al día, con un peso de hasta 6 toneladas. Uy, eso sí es mucha lechuga. Estos animales viven en manadas lideradas por una elefante hembra y son reconocidos por su excepcional memoria, que les ayuda a recordar rutas migratorias y los lugares donde encontrar agua. Los elefantes se comunican por medio de infrasonidos que no son perceptibles por los humanos y estos pueden viajar a varios kilómetros de distancia. Algo así como señales de humo, creo yo. Estos animales también ayudan a moldear sus ecosistemas tumbando árboles y esparciendo sus semillas por la sabana africana. A falta de manos, estos grandes mamíferos han desarrollado una trompa prensil con miles de músculos individuales que les sirve no solo para tomar objetos con gran finura, sino también arrancar ramas y tomar agua, ya que su boca no alcanza al suelo. Pero si ya conocían todos estos datos, aquí les dejo uno nuevo que probablemente no conocían. Los elefantes se emborrachan. Hay un árbol en África llamado amarula y este árbol produce un fruto que después de maduro se fermenta con rapidez produciendo alcohol con el azúcar de la fruta misma. Es un árbol muy apetecido por los elefantes, pero también hoy en día por los humanos, que lo usan para crear un licor que lleva su mismo nombre. Señor mesero, sírvame otro, estos no emborrachan. El segundo animal de la lista es el rinoceronte. Existen 5 especies de rinocerontes en el mundo y en África se encuentran 2 de ellas. El rinoceronte blanco y el rinoceronte negro son animales muy similares y su color no es una manera fácil de distinguirlos, pero sí hay un truco para hacerlo. Al igual que los elefantes, los rinocerontes pertenecen al grupo de los paquidermos, que quiere decir piel gruesa por su significado en latín. Pero esta piel gruesa también es sensible al sol y a los insectos, así que estos animales utilizan el barro como protector solar y repelente, haciendo que su color a simple vista sea muy similar. Uy, creo que se me fue la mano con el alcohol. La manera correcta de diferenciar estas dos especies realmente está en su boca. El término rinoceronte blanco viene del inglés white rhino, pero el animal claramente no es blanco y la explicación es la siguiente.
El nombre que se le puso originalmente a este animal era rinoceronte ancho, que en inglés sería white rhino, haciendo referencia al ancho de su boca, pero con el tiempo white se terminó convirtiendo en white, como una manera de diferenciarlo de su pariente negro. La boca del rinoceronte blanco es aplanada y chata, se podría decir que es ancha, mientras que la boca del rinoceronte negro termina en punta y es utilizada como una extremidad, similar a la trompa de un elefante. El cuerno de estos animales está hecho de queratina, que es de lo que está hecho nuestro cabello y nuestras uñas. Pero en el caso de los rinocerontes, este cuerno es altamente apetecido por sus supuestos poderes curativos, lo que ha llevado a esta especie al borde de la extinción. Se dice que ya no quedan rinocerontes blancos salvajes, así que disfrútenlos. Aunque dentro de los grandes 5 no hay ningún ave, el continente africano alberga una gran variedad de estos animales. Los pájaros son un grupo de animales muy variado que se ha adaptado a una diversidad de condiciones, dándole a cada especie un rol y un lugar en el ciclo de la vida. El avestruz es el ave más grande del mundo y aunque no puede volar, alcanza velocidades de hasta 70 km por hora en tierra. Los machos y las hembras se distinguen por su coloración, mientras los machos son de color negro con blanco, las hembras son de color gris. Estos animales son omnívoros porque aunque prefieren una dieta de plantas, ocasionalmente pueden comer pequeños animales que encuentran a su paso. ¡Qué asco! ¿No le da pena? Estamos en público. Los flamencos son otra de las especies de aves que encontramos comúnmente en África. Sus inmensas colonias hacen parte de uno de los espectáculos más impactantes de los lagos africanos, llegando a los millones de individuos. Mediante un baile coordinado que parecería un ballet, estas aves se alimentan de algas y pequeños crustáceos que filtran con su pico y de donde sacan el color rosado de su plumaje. Los pelícanos africanos conviven tranquilamente con los flamencos, ya que no compiten por espacio ni alimento. Estas inmensas aves utilizan la cooperación para cazar peces que pueden almacenar en una bolsa que es una extensión de su pico y que llega a almacenar hasta 13 litros. Aunque esta membrana también es utilizada para termorregularse bajo el implacable calor africano. Todavía tenemos muchas más aves, animales e historias para contarles en este recorrido por África, pero este episodio ha llegado a su final. En el próximo episodio veremos algunas de mis aves favoritas del paseo y así seguiremos descubriendo todo lo que este continente tiene para ofrecer. Antes de irse, por favor, déjanos un like y suscríbete al canal si no lo has hecho. Escribe tus comentarios sobre tu momento favorito y no olvides compartir este contenido con otras mentes curiosas. No siendo más, por el momento me despido y gracias por llegar hasta el final del video. Hasta el próximo episodio, manténganse curiosas.